Bueno, hoy tenemos sobre la mesa una conexión histórica. Bastante sorprendente, ¿no? La de los inmigrantes rusos y su papel, que fue clave en la Guerra del Chaco. Sí, exacto. Un conflicto tremendo entre Paraguay y Bolivia allá por los años 30, 1932 a 1935. Y la verdad, la participación rusa no es lo primero que se viene a la mente. Para nada. Y para entender esto, nos basamos en, bueno, varias fuentes. Fragmentos de Wikipedia, algunos artículos académicos, notas de prensa de distintos medios. Ajá. El objetivo es ver cómo estos militares rusos que venían huyendo de la revolución bolchevique terminaron influyendo tanto en una guerra acá, en Sudamérica. Claro. Pensemos un poco en el escenario. El Chaco Boreal, un lugar enorme, difícil. Le decían el infierno verde. Entre Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil. Condiciones extremas. Y fue un conflicto de gran escala, ¿eh? Para América en el siglo XX, si miras duración, tropas, bajas, recursos, fue el más grande. ¡Wow! El tema de fondo era una disputa de límites que venía de lejos, y Bolivia necesitaba una salida al Atlántico por el río Paraguay, sobre todo después de perder su costa en el Pacífico. Era estratégico para ellos. Entiendo. Bueno, metiéndonos ya en la guerra. Al principio parecía que Bolivia tenía ventaja, ¿no? Más población, economía minera, mejor equipo en teoría con doctrina alemana. Sí, sobre el papel, sí. Pero tuvieron problemas con el liderazgo y sobre todo con adaptarse a ese terreno tan complicado. Claro. Y Paraguay, bueno, más agrario, menos gente, un ejército con menos equipamiento inicial, pero con oficiales formados en Europa, como Estigarribia, y una logística que funcionaba mejor por el río y un ferrocarril clave. Ajá. El río Paraguay y el ferrocarril de Puerto Casado les daban rapidez. Y el Chaco mismo. Era un enemigo brutal. Calor insoportable, caminos que desaparecían con la lluvia, polvo terrible en la sequía, y las enfermedades, malaria, chagas. Uf, sí. Dicen que causaron más bajas que las propias balas. Un ambiente realmente hostil. Terrible. Y en medio de todo esto, ¿cómo llegan los rusos? Bueno, empiezan a llegar en los años 20. Son los llamados rusos blancos, zaristas, escapando de los bolcheviques, los rojos. Ajá. De hecho, el gobierno paraguayo de Eligio Ayala, por 1924, los invitó. Quería modernizar su ejército y vio en ellos una oportunidad. O sea, fue una invitación formal. Sí, y no eran solo militares, ¿eh? Llegaron nobles, científicos, ingenieros, gente buscando un refugio lo más lejos posible. Paraguay, Argentina, Uruguay. Entiendo. Y hay que recordar que el imperio ruso era muy diverso, multiétnico, así que esta emigración también lo era. Muchos llegaron solos, dejando familias, todo atrás. Qué fuerte. ¿Y entonces cómo se involucran en la guerra? Bueno, aquí viene lo interesante. Unos 60, quizás 80 de estos oficiales rusos ofrecieron sus servicios a Paraguay. Lo vieron como su segunda patria. ¡Wow! ¿Y les reconocieron sus rangos? Sí, se los respetaron, añadiendo honoris causa. Y hubo figuras muy destacadas. La principal, sin duda, el general Juan Belayev, Iván Beliayev, originalmente. Belayev. Me suena mucho. Claro, fue un explorador y cartógrafo fundamental. Antes de la guerra, hizo como 3 expediciones entre 1924 y 1931. Mapeó el Chaco. O sea, conocía el terreno como nadie. Exacto. Y, crucialmente, descubrió la laguna Pitiantuta, una fuente de agua dulce vital en esa zona. Su control, de hecho, fue uno de los detonantes directos de la guerra. Increíble. ¿Y solo mapeó? No. También estableció relaciones muy fuertes con pueblos indígenas, como los Macá, los Chamacoco. Ah, mira vos. Y ellos se convirtieron en guías esenciales para el ejército paraguayo, una ventaja táctica enorme sobre los bolivianos, que muchos venían del altiplano y estaban perdidos en ese monte. Claro, eso tiene todo el sentido. Y aparte de Belayev, ¿hubo otros nombres importantes? Sí, varios. Nicolás Cern, por ejemplo, Serebriakov, Vasily Orefiev Serebriakov, un cosaco del Don. Él cayó en Boquerón. Dicen que su última frase fue «lindo día para morir». ¿Qué frase? También Salatskin, Kasianov,
Boris Kasyanov le decían nene. Murió cubriendo una ametralladora enemiga. Y una historia increíble. Un amigo suyo, Yemelyanov, viajó desde París solo para reemplazarlo en el frente. No te puedo creer. ¿Qué lealtad? Goldschmidt, Kornilovich, Malutin, Tumanov, varios más. 6 de ellos murieron en combate por Paraguay. Es impresionante el nivel de compromiso. ¿Y cuál dirías que fue su mayor impacto, más allá del valor individual? Trajeron, digamos, conocimiento técnico y experiencia militar muy valiosa. De la Primera Guerra Mundial, de la Guerra Civil Rusa. Claro. Aplicaron técnicas de fortificación como las que usaron en Crimea. Las defensas de Nanagua son famosas por eso. Mejoraron la ingeniería militar, las comunicaciones, la sanidad en campaña. Y la cartografía de Belayev fue esencial en un terreno que era prácticamente desconocido. Y mencionaste antes la relación con los indígenas. Fundamental. Les dio a los paraguayos guías y aliados locales que conocían el terreno y las tácticas de guerrilla. Algo que a las tropas bolivianas les faltó. Y había como un duelo de doctrinas militares, ¿no? Rusa contra alemana. Sí, se dio eso. La doctrina rusa, quizás más flexible, adaptada a la defensa y al terreno, contra la alemana de Hans Kunt, el comandante alemán al servicio de Bolivia, que era más de ataques frontales masivos, que en el Chaco resultaron, muy costosos. Entiendo. Incluso hay otro dato interesante. Los colonos menonitas, de origen ruso-alemán, pacifistas ellos, que se habían asentado en el Chaco huyendo de la Unión Soviética, terminaron jugando un rol logístico importante, proveyendo alimentos y suministros cerca del frente. Todo suma, claro. ¿Y cuáles fueron los momentos clave donde se vio más esta influencia rusa? Mencionaste Nanagua. Sí, Nanagua fue clave. Enero y julio de 1933. La llamaron el Verdún paraguayo. Las fortificaciones diseñadas por rusos resistieron ataques muy fuertes de Kunt. Y Boquerón al principio también. Boquerón, en septiembre del 32, fue el primer gran enfrentamiento. Muy duro, pero levantó mucho la moral paraguaya. Y luego Campo Vía, en diciembre del 33. ¿Qué pasó ahí? Fue una maniobra de cerco brillante. Se capturaron miles de soldados bolivianos y mucho material. Marcó un punto de inflexión y provocó la caída de Kunt. O sea que el aporte ruso fue realmente significativo en momentos decisivos. Sí, en táctica, en ingeniería, en conocimiento del terreno, fue muy importante. Y bueno, ¿cómo termina todo esto? La guerra acaba en 1935. Sí, al final del conflicto, Paraguay terminó consolidando su control sobre la mayor parte del territorio chaqueño que estaba en disputa. Ya. La presencia paraguaya en la región quedó, digamos, afianzada. Entendido. Pero la historia de estos rusos en Paraguay no termina con la guerra, ¿verdad? No, para nada. Su legado continuó. Hicieron aportes importantes a la cultura paraguaya. En la danza, el teatro, la academia. Ah, mira. También en la ingeniería, en las matemáticas, en la Universidad Nacional. Hay calles en Asunción que llevan sus nombres. Belayev, Kasyanov. ¡Qué reconocimiento! Y el trabajo etnográfico de Belayev con los Macá es fundamental hasta hoy. Ellos lo veneran como un protector, custodian sus restos. Aunque ahora hay una controversia por un puente, pero eso es otra historia. Claro. Hasta hay una anécdota curiosa de un tereré ruso. Y en el Panteón Nacional de los Héroes, en Asunción, hay una placa que recuerda a los 6 oficiales rusos caídos en la guerra. Es realmente una historia asombrosa. Cómo un grupo de exiliados, buscando un nuevo hogar, se convierten en figuras tan determinantes para Paraguay en su conflicto más importante del siglo XX. Totalmente. Te deja pensando, ¿no? Todas esas motivaciones complejas. Buscar refugio, sí, pero también esa lealtad a una patria adoptiva, quizá incluso seguir peleando su propia lucha ideológica desde lejos. Claro. ¿Cómo desafía esta historia, la de estos oficiales rusos? Esas ideas a veces tan simples que tenemos sobre qué es el patriotismo, a dónde pertenecemos, sobre todo en épocas de tanta agitación mundial como aquella. Es una excelente pregunta para cerrar. Una historia que, sin duda, da para reflexionar mucho.